que mire, ya nos pasó cuando la tragedia superó las previsiones surgidas del terremoto de 1957. Bueno, llegó el terremoto del 85 y entonces nos demostró que no estábamos preparados. La gran estrella de esta última tragedia, la de hace 30 años, ha sido y es innegable el espíritu de la solidaridad que surgió de todo México hacia las víctimas. Pero ¿cuándo se agotó ese ánimo nacional frente a las necesidades de los afectados? ¿De verdad estamos mejor preparados que entonces? Se lo voy a preguntar a Cuauhtémoc Abarca, fundador y representante de la Coordinadora de Residentes en Tlatelolco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cuauhtémoc. Es un gusto estar con ustedes. A oír hablar de sismos y demás, supongo que como a todos, nos estremece, nos evoca, quienes ya estábamos en esos años, pues nos traen muchos recuerdos, muchas situaciones. En el caso particular, si tú pudieras comparar la información que tenías antes del 85 y la que tienes ahora como individuo, ¿te sientes mejor preparado que entonces? Sí, mucho mejor, porque en aquella época el único referente que teníamos era el del terremoto del 57, conocido como el del Ángel, y más cercanamente el del 79, o sea, cuando se cayó la Ibero. Pero como los daños en aquellos fueron como muy focalizados, no había en general, y yo me incluyo, conciencia clara de que toda la ciudad pudiera estar en una situación de vulnerabilidad tan alta. Hoy, bueno, pues cuento con mucha mayor información, no solamente me siento más preparado, sino que el año pasado, por ejemplo, que hubo varios sismos, estuve dando talleres para la reducción de riesgos ante sismos en diferentes edificios de Tlatelolco. Esto justamente deriva de esa experiencia del 85, tú eres vecino de Tlatelolco, sigues radicando en Tlatelolco. Así es. Y te tocó muy cerca, el edificio donde tú vives, es sí, muy próximo al Nuevo León. Sí, en el 85 yo vivía en el edificio Yucatán, que es el edificio al norte de lo que era el Nuevo León. Nos separaba un jardín como de unos 25 o 30 metros. Y el día del sismo yo me encontraba en ese jardín. Entonces me tocó ver la caída del Nuevo León y me tocó empezar a rescatar vecinos, sobrevivientes, siguiendo pues las voces que escuchábamos entre las ruinas. Es la lección, bueno, el momento más impactante, desde luego, pues yo creo que te marca y te marcó para toda la vida. No solamente me marcó, me cambió la vida, en lo personal cambió totalmente el derrotero de mi vida. Desde entonces he estado muy involucrado en todas las cuestiones relacionadas con todo lo que fue el proceso posterior, porque la gente hace mucho énfasis en los primeros, dijéramos, días cuando había la labor de rescate. Y poco a poco disminuyó. Pero además, en esos, a partir del segundo día, empezó a haber otra necesidad, la gente de los campamentos y albergues. Hoy estamos con Cuauhtémoc Abarca, fundador y también representante de la Coordinadora de Residentes de Tlatelolco, y estábamos hablando, bueno, de estos minutos inmediatos al horror, o de que comienza esta pesadilla para miles de personas aquí en la capital del país. Tú nos decías, vivías muy cerca del edificio Nuevo León, un edificio emblemático, para quienes no lo saben, era un edificio muy alto, 13 pisos, ¿no? Eran 3 módulos. 15 niveles con 3 módulos, se cayeron 88 departamentos, 105 cuartos de servicio habitados y 36 locales. Y se cayeron 2 módulos, arrojando aproximadamente un saldo de 1,050 muertos. ¿Solo en un edificio? Solamente en un edificio de Tlatelolco. O sea, esto nos da la idea de la magnitud de este drama, porque en Multifamiliar Juárez hubo más muertos que en el Nuevo León, y en el Hospital Juárez hubo más muertos que en el Nuevo León y el Multifamiliar Juárez combinados. Entonces, bueno, fue un drama originado por la falta de previsión de una situación como esa, y de no saber qué hacer después de que se presentara. Pues ni después ni durante. Antes obviamente nadie hizo nada. Cuando digo nadie es del gobierno para abajo y de los ciudadanos para arriba, ¿no? Nadie. Y después el gobierno quedó pasmado, no sabía qué hacer. Los ciudadanos tomamos la iniciativa para el rescate, para el control del tránsito, para la distribución del agua potable, para cocinar alimentos para los que estaban como voluntarios en los rescates, y la gente que pues perdió sus viviendas y empezó a acampar en las calles, en parques, en jardines, en plazas,
y que se convirtió a partir del segundo día en una necesidad muy importante. Y bueno, organizar todo el proceso de la gente que estaba en los campamentos para poder tener campamentos que tuvieran un mínimo de decoro, que contaran con servicios, garantizar estas cosas. No Ahora fue era sencillo. época de lluvias, como lo es hasta la fecha, digo, septiembre, el inminente llegada del otoño y después el invierno, y se fueron pasando los días y las semanas, y la gente seguía necesitando lo mismo que desde el segundo día. Claro, porque lo espectacular pues es lo que son para las gentes los derrumbes y los rescates, pero y los derrumbes emocionales de todas las víctimas, los damnificados, no solamente eran los que perdieron vivienda, eran también los que habían perdido el empleo, los que habían perdido vivienda y empleo, los que habían perdido familia, los que habían perdido vivienda, familia y empleo, Todo. o sea, muchas variantes, y a esos, bueno, pues ya no había quien los atendiera, porque, bueno, el ejército nada más fue un estorbo en la mayoría de los casos, y no funcionó para nada. Exacto, se brindó atención, digamos, inmediata, como que se fue soltando la cuerda, ¿no? Fue atención inmediata, poco a poco se fue relajando, después pues ya vete moviendo a ver tú cómo consigues alguito más, etcétera, pero fueron cuestiones materiales y alimentarias, por supuesto, de primera necesidad, pero el impacto psicológico nadie lo atendió. Así es. Nosotros lo que hicimos, bueno, fue organizar a la gente para poder apoyar a quienes estaban en los campamentos y empezar a gestionar la construcción de campamentos que permitieran una estancia más amable a la gente que había perdido la vivienda, porque pues en ese momento no sabíamos todavía nada sobre el programa de reconstrucción. De hecho, la reconstrucción fue un logro del movimiento social que hicimos ya como damnificados. Creamos en cada colonia una unión de damnificados, una unión de vecinos y damnificados, y todos nos agrupamos en la Coordinadora Única de Damnificados, y como Coordinadora Única de Damnificados tuvimos la capacidad de, primero, de tener una embestida del Estado para correr a los pobres hacia la periferia, que querían mandar a la gente a Tulpetlán, Tultitlán, Cuautitlán, Huehuetoca, Pueblo Quieto y todo eso. Y lo segundo fue darle la vuelta a 180 grados a esa política para lograr una reconstrucción in situ. Y así fue como ganamos los programas de renovación habitacional, fase 2, casa propia, la construcción de viviendas con créditos de FONAPO, FIDERE, FICAPO, FIVIDESU y todas las instancias que había en aquella época, créditos para derechohabientes de Infonavit y FOBISTE, y planteamos entonces la necesidad de una reconstrucción que no fuera solamente la reconstrucción material, sino la reconstrucción espiritual, social, de nuestras comunidades, para poder pasar a no usar el sismo como algo para irnos al pasado, sino llegar a una etapa de vida diferente, dijéramos que la gente estuviera más informada, que fuera más solidaria. Pero algo se nos atoró ahí. En cuanto a autoridades y sociedad, yo obviamente reconozco el trabajo de las organizaciones, porque son finalmente las que desempolvan temas y trabajan para que se generen estas políticas públicas que a veces el gobierno no alcanza a visualizar. No quiero decir tampoco que sea una apatía del gobierno, no. Sin embargo, sí nos falta algo, nos están faltando engranajes, claro. Los científicos nos alertan y no pasa nada. Claro, sabemos que vamos a vivir un terremoto muy fuerte que viene de la brecha de Guerrero. Hay algunas cosas que se han hecho, como la alerta sísmica para que la gente tenga unos segundos para moverse, pero yo creo que ni el gobierno ni la sociedad le están dando a este tema la seriedad y la importancia que debían. Para el gobierno, los ciudadanos somos un referente semántico de la Ley de Protección Civil, pero no nos toman en cuenta absolutamente para nada en todo el proceso de planeación, organización, desarrollo y toma de decisiones en materia de protección civil. Y para los ciudadanos, salvo algunos grupos que sí tienen conciencia de esto, es como una cosa que bueno, ya pasó y no creen que les va a volver a pasar. Para los jóvenes es como la prehistoria, así como que, bueno, eso nos pasó el siglo pasado, ya a nosotros no nos va a tocar. Y no hay entonces una preparación
Real. De modo de que la protección civil se convierta en una cultura de la prevención, que la gente sepa qué hacer antes, durante y después, para evitar que un fenómeno natural, porque un sismo es un fenómeno natural, se transforme en una tragedia. Si la gente no se prepara, un sismo se transforma en tragedia. Y desafortunadamente, trágicamente, como todos los días, se me fue otra vez el tiempo. Cuauhtémoc Abarca, fundador, representante de la coordinadora de residentes de Tlatelolco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ojalá a podamos ustedes. platicar con usted en una próxima emisión. Y gracias también a usted por acompañarnos en este programa 360. Mañana nos vemos por Efecto Televisión y nos escuchamos por el 8:30 de AM Radio Capital. No le cambie, sigue en sintonía.